Hola, ¿qué tal chicos y chicas de primero de bachillerato? Ya tenía ganas de estar con vosotros. Bienvenidos al canal de Profesor de Física y Química. Soy Ricardo y en la clase de hoy vamos a estudiar problemas de dinámica en planos horizontales con rozamiento. Sin tiempo que perder, vamos a ver los problemas. Mi idea es poner 3 o 4 problemitas graduados en complejidad, siendo los primeros más simples y los últimos un poquito más dificilillos. De todas maneras, nada del otro mundo, así que espero que os quedéis viendo el vídeo hasta el final porque es muy interesante, la verdad. El primer problemilla diría así. Aquí veis el dibujillo de una caja en un plano horizontal y diría que esa caja tiene 2 kilos y es empujada por una fuerza horizontal, como veis, aquí pintada de 10 newton. ¿Cuánto tiempo está la caja tirando o empujando, la fuerza empujando la caja? Pues 3 segundos. Dice que existe un coeficiente de rozamiento entre la caja y el suelo que es de 0,1, en este caso adimensional. Y parte del reposo, eso significa que al principio estaba quieta, estaba parada y luego se pone en movimiento. Lo primero que debéis de hacer es establecer perfectamente el sistema de referencia desde el cual vais a estudiar el movimiento, ¿no? Eso es fundamental porque si veis lo que os pregunta al principio es aceleración, que se puede resolver como un problema de dinámica, y después os piden velocidad final, que en realidad es aplicar las fórmulas de cinemática. Por lo tanto, para aplicar esa segunda fórmula es interesante que situemos un sistema de referencia. Y ya sabéis que lo mejor es poner el sistema de referencia de donde sale. E intentar pintar siempre la caja de izquierda a derecha para evitar que os salgan velocidades, exactamente, velocidades negativas. Luego, aparte de la fuerza que os da el problema, tenéis que pintar todas las fuerzas que intervienen en él, es decir, todas las fuerzas que actúan sobre su cuerpo. La primera, la que debéis de poner siempre y la que actúa sobre todo el cuerpo, es la fuerza peso, que siempre va hacia abajo. En este caso, como nos dicen que existe un coeficiente de rozamiento, que vale 0,1, también habría un rozamiento. Y ya sabéis que la fuerza de rozamiento es una fuerza que se opone al movimiento. Es decir, que si la habéis pintado que se va a mover hacia la derecha, la fuerza de rozamiento la tenéis que poner en sentido contrario, hacia la izquierda. Y se suele pintar sobre la superficie, aquí debajo, fuerza de rozamiento. Luego también nos queda la última fuerza, que es la fuerza normal. No olvidéis de ella porque es muy importante. Es la fuerza que realiza el suelo o la superficie sobre la caja para evitar que ese suelo sea traspasado. Esa normal iría perpendicular, como sabéis siempre, a ese subsuelo o superficie. En este caso, la normal y el peso van en la misma dirección, pero llevan sentidos contrarios. Y ahora veremos que eso es importante a la hora de resolver este tipo de problemas concretos, este tipo. A continuación, lo que tenemos que hacer es poner los datos. Vamos a ponerlos por aquí, datos que se vea claramente y vamos a ir viendo uno a uno. ¿Qué datos hay? La caja tiene 2 kilos, pues ponemos que su masa es 2 kilos. ¿Qué más sabemos? Es empujada por una fuerza horizontal de 10 newton, pues fuerza es 10 newton. Nos dice también que el tiempo que está actuando esa fuerza son 3 segundos, pues tiempo 3 segundos. El coeficiente de rozamiento también nos lo dan. Cuidado con eso, el coeficiente de rozamiento lleva una letra griega que se llama mu y se representa por este símbolo, ¿vale? Es adimensional y es una de las pocas cosas en física y química, 2 o 3, que no llevan unidades. Por lo tanto, no hay ningún problema en poner 0,1 y con eso es suficiente. Parte del reposo. ¿Eso qué significa? Ya sabéis que su velocidad inicial es 0. La final la sé, no. Interrogación. Hablando de cinemática, posiciones, la sé, bueno, hemos puesto el sistema de referencia de donde sale, por lo tanto su posición inicial será 0 y su posición final no la sabéis. Tampoco sabéis el espacio recorrido, pero bueno, es una cosa que se podría calcular. ¿Qué nos falta más? La gravedad, seguramente, G es igual a 9,8 metros segundo cuadrado. Y ya creo que tenemos todos los datos, si nos falta alguno ahora lo ponemos, para resolver el problema. ¿Qué es lo que tenemos que hacer a continuación? Recordad que estamos ante un problema de dinámica, por lo tanto tenemos que aplicar la segunda ley de Newton, la fórmula fundamental de la dinámica, que sabéis que es fuerza es igual a masa por aceleración. Pero ¿qué pasa? Que en los problemas puede haber más de una fuerza, en este caso tenemos más de una fuerza, no hay solo la fuerza con la que tira, sino que hay una fuerza de rozamiento, incluso podría haber más. Entonces, en vez de poner fuerza, hay que poner en la fórmula un sumatorio de fuerza. Y después, en vez de poner masa por la aceleración, también deberíamos poner un sumatorio aquí.
Esto es la expresión genérica para cualquier problema. ¿Qué pasa? Que en nuestro problema no existen varias masas. Este sumatorio sirve por si estuvieran varias masas enlazadas. En nuestro problema solo hay una masa. Por lo tanto, podríamos quitar ese sumatorio y se quedaría así la expresión. El sumatorio de las fuerzas que actúan sobre la caja será igual a la masa de la caja por la aceleración de la caja. ¿Pero qué es el sumatorio en física de las fuerzas que actúan sobre la caja? ¿Eso qué es? Bueno, pues hay que sumar todas las fuerzas que vayan a favor del movimiento y restarle todas las fuerzas que vayan en contra. ¿Qué fuerza va a favor? La fuerza F. Por lo tanto, esa fuerza se sumaría, iría al principio sumando. ¿Qué fuerzas van en contra? En este caso solo una, la fuerza de rozamiento, y por lo tanto se resta. Y luego masa por aceleración. ¿Qué pasa aquí? Bueno, ¿sabemos la masa? Sí. ¿Sabemos la aceleración? No. ¿Sé la fuerza? Sí. Si supiera la fuerza de rozamiento, podría resolver el problema. Podría por lo menos calcular el primer apartado, que es la aceleración. ¿Y la fuerza de rozamiento se puede calcular? Sí, había aprendido en primero de bachillerato, también en cuarto se establece la fórmula, que la fuerza de rozamiento tiene una fórmula que es la siguiente. Fuerza de rozamiento es mu, que hemos puesto por aquí, que es el coeficiente de rozamiento por la normal. Siempre la fuerza de rozamiento es mu por la normal. Mu por la normal. Mu la sé, pero la normal no la sé. Entonces volvemos a estar ahí otra vez en un callejón sin salida. Solo nos sacará del callejón calcular la normal. ¿Y la normal la puedo calcular? Bueno, en este tipo de problemas es muy sencillo. Quiero decir, en los problemas en los que la fuerza que se le aplica a la caja, al cuerpo, al móvil es horizontal, siempre va a coincidir la normal con el peso. ¿Por qué? Porque veis que la caja está en equilibrio en el eje Y. Quiero decir, la caja ni sube ni baja. Está siempre en la misma posición. Lo único que hace es desplazarse en el eje X. Por lo tanto, podemos asegurar que el peso y la normal coinciden. Esto solo pasa en este problema. Después vamos a ver un problema donde no coincide. Luego el peso es igual a la normal. O la normal es igual al peso, que es lo mismo. Por lo tanto, si supiera calcular el peso, podría calcular la normal. De hecho, la tendría. ¿Y el peso lo puedo calcular? Sí. Porque su fórmula es la masa de la caja, en este caso, por la g, que es la aceleración de la gravedad. En este caso la masa, que son 2 kilos, por la g, que son 9,8, son 19,6 newton. Este es el peso, que si queréis ponerlo por aquí, se lo podemos poner. 19,6 newton. Por lo tanto, si ese es el peso, ¿cuál es la normal? Pues la normal sería también 19,6 newton. Vale, ya que tengo la normal, vamos a calcular la fuerza de rozamiento. Estoy por aquí calculando la fuerza de rozamiento, que hemos dicho que es mu 0,1 por la normal, que acabamos de calcularla, 19,6 newton. Como esto es dimensional y esto está en newton, pues podemos multiplicarlo y queda 1,96 y lo que sale es newton. Por lo tanto, podemos poner que la fuerza de rozamiento, la vamos a poner por aquí, es 1,96 newton. Y ya que tengo la fuerza de rozamiento y tengo la masa, puedo aplicar la ley fundamental de la dinámica a continuación. Bueno, pues aquí me pilláis con la expresión de la fuerza menos la fuerza de rozamiento es igual a la masa por la aceleración. La fuerza que se ejerce sobre la caja es 10 newton, menos la fuerza de rozamiento que hemos calculado, 1,96. La masa de la caja son 2 kilos y su aceleración se puede calcular. La aceleración se calcula restando 10 menos 1,96 entre 2. 4,02 metros segundo cuadrado. Y ya tenemos la aceleración que sufre la caja. Ya sabéis que un cuerpo que está en reposo permanecería en reposo indefinidamente hasta que actuara una fuerza sobre él. En este caso actúa una fuerza sobre él y lo pone en movimiento, pero aparte esa fuerza le imprime una aceleración. En la mayoría de los casos esa aceleración se puede calcular y en otras, dependiendo de cuál sea el sumatorio de fuerzas, puede ser que la aceleración sea cero. Ya lo veremos en otro problema. Espero que os haya quedado claro. Ahora ya solamente nos quedaría calcular la velocidad final, pero eso ya es un problema de cinemática.
De todas las ecuaciones que conocéis en cinemática, la que podéis usar es la que dice velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Por qué? Porque conocéis la velocidad inicial, que es 0 porque está en reposo, conocéis la aceleración que la hemos calculado ahora mismo y conocéis el tiempo porque nos lo da el problema. Entonces simplemente consistiría en sustituir velocidad inicial, hemos dicho que es 0 más aceleración que es 4,02 por 3, que es más o menos aproximadamente, ¿vale? Aproximadamente es 12 metros segundo. Esa sería la velocidad que lleva la caja una vez que han transcurrido esos 3 segundos y la hemos empujado con esa fuerza. Vamos a hacer un problema diferente para que veáis cómo se calcula cuando la fuerza, en vez de ser horizontal, es inclinada. Bueno, vamos a ver el segundo tipo de problema. Os he querido poner prácticamente el mismo. La única diferencia que hay es que ahora la fuerza, en vez de ser horizontal, es oblicua, forma un cierto ángulo con la horizontal, como veis aquí. Es decir, sigue siendo todo lo mismo, la masa de la caja son 2 kilos, el coeficiente de rozamiento es el mismo, el tiempo que se está moviendo la caja es el mismo, la fuerza fundamental que es la que tira es 10 también, y el único dato que he puesto nuevo es el ángulo que forma esa fuerza con la horizontal, que es 50 grados. También he cambiado un poquillo el dibujo y he creado ese ángulo. Pues mirad, esto que parece algo sin importancia, algo sí, que se puede solucionar fácilmente, no es tanto. Porque ahora habría que dedicarle un tiempo a calcular las fuerzas. Pero bueno, Ricardo, si están calculadas las fuerzas. No, tenemos la fuerza con un cierto ángulo. Ahora lo que tenemos que calcular son las componentes de la fuerza sobre cada eje. La componente X de la fuerza y la componente Y. Y eso sabéis que solo se puede hacer con trigonometría, aplicando seno y coseno. Bueno, vamos a hacerlo para que lo veáis. Si nosotros aplicamos, por ejemplo, el seno de alfa, sabéis que es situando la mirada donde yo tengo ahora mismo los dedos, porque esto es, si lo miráis, un triángulo rectángulo. Entonces, si miráis desde donde tenéis el ángulo, es decir, desde la izquierda, nosotros vamos a tener dos catetos, el cateto opuesto y el cateto contiguo que acabo de dibujar. Este cateto contiguo daría lugar, o es igual, a la componente X de la fuerza, mientras que el cateto opuesto, que si os fijáis es este y por oposición sería este también, esta sería la componente Y de la fuerza. Entonces, nuestro objetivo es calcular la componente X y la componente Y mediante trigonometría. Bueno, pues si aplicamos el seno, que es lo que estaba diciendo, el seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa. El cateto opuesto, como veis en este caso, es igual a F sub I, la componente I de la fuerza. Y la hipotenusa es esta línea que tenemos aquí, en este caso este vector, que es la fuerza. Si veis, no estoy poniendo vectores porque el tratamiento que estoy haciendo a lo largo de todo este tipo de problemas, resolución, es escalar. Luego, si queremos, podemos ponerle vectores y acompañarlos de su unitario I, J o el que sea conveniente, ¿vale? Pero trabajando de manera escalar sería así. Por lo tanto, si nosotros queremos calcular la componente I de la fuerza, lo que tenemos que hacer es despejarla y quedaría fuerza por el seno de alfa. Y por analogía, F sub X será F por el coseno de alfa. Si alguien no lo ve, podría ser como yo he calculado el coseno, que es decir, coseno del ángulo es el cateto contiguo entre la hipotenusa. Y os saldría esto. Bueno, pues simplemente aplicándolo tendríamos las componentes de la fuerza. Y ya el problema se reduciría y sería muy parecido, no sería igual, pero sería muy parecido a lo que hemos hecho antes. Con excepción de una cosa, que es la fuerza de rozamiento, que ahora os diré. Bueno, vamos a calcularlo ya que lo tenemos. La fuerza, la componente X de la fuerza será 10 por el coseno de 50 y la componente Y de la fuerza será 10 por seno de 50. La componente Y de la fuerza sale 7,66 y la componente X de la fuerza me ha salido 6,42 newton. Es decir, que en realidad los valores que nosotros tenemos que usar son estos que hemos calculado, porque el valor de 10 es un valor que se ejerce sobre una dirección que no es ni la del movimiento ni corresponde con la del eje Y, que podría afectar, como ahora veremos, al rozamiento, ¿no?
Bueno, pues a continuación lo que vamos a hacer es lo del otro ejercicio. Vamos a establecer la ecuación fundamental de la dinámica y vamos a ver qué tenemos y qué no. Es muy similar a lo de antes. Tendríamos que poner sumatorio de la fuerza es igual a la masa por la aceleración. El sumatorio de la fuerza será la fuerza que va a favor del movimiento, pero ahora cuidado, ahora la fuerza que está a favor del movimiento no podemos llamarla F, porque F va en esta dirección. Sin embargo, la que sí podríamos usar es la componente X de la fuerza, que es la que hemos calculado, F sub X, y la que va en contra, de nuevo, sería la fuerza de rozamiento. Es igual a la masa por la aceleración. La masa, de nuevo, la sabemos, la componente X de la fuerza la acabamos de calcular, y ahora lo que vamos a hacer es calcular la fuerza de rozamiento igual que la hemos hecho antes. La fuerza de rozamiento se calcula de igual manera, multiplicando mu, que es el coeficiente de rozamiento, por la normal. La normal, en este caso, volvemos a no conocerla. Pero ahora, mucho cuidadito, la normal no es igual al peso. Porque si os fijáis, vamos a fijarnos ahora en el dibujo. Por eso es tan importante hacer dibujos. Por eso ahora mis alumnos, después de muchos años, comprenden que el dibujo es muy importante. Fijaros, si no hubiéramos hecho el dibujo, no nos habríamos dado cuenta de que ahora la normal no es igual al peso. ¿Por qué? Porque ahora tenemos dos vectores. Este chiquitito, que es la componente y de la fuerza, y este que van hacia arriba, en el sentido positivo del eje Y, y el peso que va hacia valores negativos del eje Y. Por lo tanto, ahora no podemos poner que la normal es igual al peso. Ahora esto es incorrecto. Ahora lo que debemos de igualar son todas las fuerzas que vayan hacia arriba y todas las fuerzas que vayan hacia abajo. Ahora lo que se cumpliría es que la normal más la componente Y de la fuerza va a ser igual al peso. Y como nosotros queremos calcular la normal, tenemos que despejar. La normal será el peso menos la componente Y de la fuerza. Por lo tanto, sabiendo el peso y restándole esa componente, tendríamos la normal. Vamos a hacerlo. Lo hacemos aquí abajo. Peso de la caja es igual a masa por G, que es la aceleración de la gravedad. Peso será igual que antes, 2 por 9,8, 19,6 newton. Es decir, esto es otro valor que podemos poner por aquí en los datos, 19,6 newton. Y ahora hemos dicho aquí que la normal es el peso, que nos sale 19,6 menos, en este caso la componente Y, que la he borrado pero la he dejado por aquí puesta, la componente Y de la fuerza, que miradlo en vuestros apuntes, tiene que ser 7,66. 11,94 newton. Bueno, pues ya tenemos la normal, la voy a apuntar por aquí también. La normal es 11,94 newton. ¿Veis? Si os fijáis, el peso y la normal no coinciden. Y tenéis que ver lo siguiente. Si os fijáis en el problema, la fuerza, al ir en una cierta dirección, en este caso ascendente, lo que provoca es que el cuerpo roce menos, ¿no? En realidad, cuando nosotros tiramos de algo y lo tiramos ascendentemente, lo que estamos haciendo es quitarle un poquito de rozamiento con el suelo. ¿Y ese rozamiento cómo se refleja en los problemas? Ese descenso de rozamiento. Pues se refleja con esta recta, ¿veis? Cuanto mayor salga la componente Y de la fuerza, es decir, cuanto mayor sea el ángulo con el que tiremos hacia arriba, menor será el rozamiento. Estamos como levantándola un poquito del suelo, levantándola entre comillas, ¿vale? Por eso no ha coincidido y la normal en este caso sale menos. Una vez que tenemos la normal, podríamos ya calcular la fuerza de rozamiento. Aquí estoy calculando la fuerza de rozamiento, sería mu, que es 0,1 por, hemos dicho que la normal sale 11,94, eso da un resultado de 1, aproximadamente 19 newton. Bueno, pues ya tenemos aquí, lo voy a recuadrar, ya tenemos la fuerza de rozamiento y lo único que nos queda es calcular la aceleración con la ecuación fundamental de la dinámica que hemos puesto antes, la voy a poner otra vez. Fuerza, la componente X de la fuerza menos la fuerza de rozamiento que la acabo de calcular es igual a la masa por la aceleración. En este caso, la componente X de la fuerza la tengo aquí, 6,42 menos la fuerza de rozamiento que la acabo de calcular, que es 1,19, es igual a la masa que es 2 por la aceleración. La aceleración será 6,42 menos 1,19 partido 2. Y esto sale 2,62 metros segundo cuadrado. Hasta aquí
el apartado A de la aceleración. Para calcular el apartado B, de nuevo estamos ante un ejercicio de cinemática, por lo tanto tendríamos que aplicar las ecuaciones. Me estoy refiriendo a la siguiente ecuación. Posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Fijaros que aquí sé los tiempos, sé la aceleración, sé el 2 por supuesto, otra vez el tiempo, sé la velocidad inicial que la tengo por aquí que dice que parte del reposo y al cero, sé la posición inicial, lo tengo todo. Por lo tanto podría calcular la posición final. ¿Entendéis que si calculo la posición final me estoy refiriendo al espacio recorrido? Si no lo veis claro y hubiera una posición inicial diferente de cero, me refiero a que imaginaros que en vez de deciros que la posición inicial es cero, porque el sistema de referencia es así, diría que está situada en el punto 2 metros positivos. Entonces, para calcular el espacio recorrido podría hacer lo siguiente. Pasar la posición inicial aquí, restando, y os quedaría esto. Esto que es igual a incremento de x, que esto es el espacio recorrido. Pero en este caso, como la posición inicial es 0, yo podría calcular la posición final y esa posición final coincidiría con el espacio recorrido, ¿vale? Posición inicial, hemos dicho que es 0. Velocidad inicial, 0. Tiempo, no me importa, porque va a salir 0, pero voy a poner un medio. La aceleración la tengo aquí que no salió antes, 2,62. Tiempo otra vez, 3. Y para calcularlo, yo os recomiendo que primero hagáis el 3 al cuadrado, lo multiplicáis por el 2 y pico y que lo calculemos. 11,79 metros. Es decir, que nuestra caja en 3 segundos recorrería prácticamente 12 metros. Vamos a hacer el tercer problema en el que ahora nos van a dar una fuerza con la que tiras. Ahora esa fuerza no está. Bueno, vamos a ver qué pasa. Aquí estamos con el tercer tipo de problema. Es un problema donde os he dicho que no existe una fuerza que tire del cuerpo, sino que el cuerpo ya lleva una velocidad inicial. Vamos a ver el caso de un bloque de madera, por ejemplo. Ese bloque de madera dice que tiene 1 kilo y lleva una velocidad, ya viene con esa velocidad, ya lleva una velocidad de 5 metros segundo. Si el rozamiento con el suelo existe y tiene un coeficiente de 0,2, la pregunta que te hace es, calcula la aceleración que sufre, en este caso el bloque de madera, y el tiempo que tarda hasta detenerse. Por lo tanto, vamos a seguir los pasos que hemos visto antes un poquito más rápido. Hay que poner el sistema de referencia donde creamos conveniente. Nosotros lo vamos a poner aquí. Después hay que indicar todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Hemos dicho que nadie tira de él, o sea, nadie está tirando de él, entonces no tenemos que poner una fuerza, ni horizontal ni oblicua. ¿Qué fuerza habría que ejerce la gravedad? Pues en este caso, la fuerza peso. También estaría la fuerza normal y como vamos a suponer que se mueve de izquierda a derecha, habría un rozamiento que es una fuerza que se opone. Como se mueve de izquierda a derecha, hacia la izquierda vamos a poner esa fuerza de rozamiento. Bueno, vamos a seguir los pasos que hemos visto antes. Ya sabemos que tenemos que establecer la segunda ley de Newton, la ecuación fundamental de la dinámica y su sumatorio. Hemos visto que casi siempre en este tipo de problemas lo primero que hay que calcular es el peso. Por lo tanto, en vez de dar tantas vueltas, lo que vamos a hacer en primer lugar, primer paso, calcular el peso del bloque de madera. Que no se nos olvide, vamos a poner primero los datos. Vamos a poner primero la masa 1 kilogramo, la velocidad en este caso inicial son 5 metros segundo, la velocidad final. Bueno, la velocidad final la sé. Sí la sé porque nos dice en el apartado B que el tiempo, tenemos que calcular el tiempo hasta detenerse. Por lo tanto, si se detiene, ya sabéis que eso es un dato encubierto que nos lo da en letras, escrito, pero que hay que ponerlo en forma de números y si se detiene sería 0 metros segundo. La posición inicial, que sale de aquí, es 0 metros. La posición final no la sé, no sé si me la van a preguntar, creo que no me interesa pero la voy a poner. ¿Qué más? Sé el coeficiente de rozamiento, que es mu, 0,2. El tiempo no lo sé, me lo preguntan. La G la sé, que es 9,8 metros segundo cuadrado. El tiempo me lo van a preguntar. Y la aceleración seguramente que también. Bueno, vamos a calcular ese peso que he dicho en primer lugar. Peso será igual a la masa por la gravedad. En este caso el peso será igual. Le hemos puesto una masa de 1 kilo
1 kilo por 9,8 metros segundo cuadrado. Metro segundo cuadrado de kilo, ya sabéis que es una unidad que se llama newton. De hecho, el peso se llama fuerza-peso porque también es una fuerza. 9,8 newton. Ya tenemos el peso. Una vez que teníamos el peso, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, tendríamos que igualarlo a la normal. En este caso se iguala a la normal, sí, porque no existe ninguna fuerza y tal. Si veis, solamente existe la normal y el peso. Luego podemos decir que la normal es igual al peso y por lo tanto, como el peso era 9,8, la normal también es 9,8. Ahora, ¿qué se podría hacer? Ya que sabemos la normal, calcular la fuerza de rozamiento. Vamos a calcularla con la fórmula fuerza de rozamiento es igual a mu por la normal. La fuerza de rozamiento sería mu, que es 0,2 por la normal, que sale 9,8, 1,96 newton. Y ya que tenemos la fuerza de rozamiento, pues podemos aplicar la ley fundamental de la dinámica. Vamos a ponerla por aquí si queréis. Es el sumatorio de fuerza, masa por aceleración. Pero ahora, claro, ¿cuál es el sumatorio de fuerza aquí? Esta es la parte principal del problema. Sabemos, os he dicho antes, que en los problemas anteriores las fuerzas que iban a favor se ponían positivas y las fuerzas que iban en contra se ponían negativas o se restaban. En este caso, ¿qué fuerzas van a favor? Pues si os fijáis, no hay ninguna fuerza pintada, no hay ninguna fuerza que vaya a favor. Y mis alumnos muchas veces entran en un dilema personal porque quieren poner una fuerza, creen que debe haber una fuerza porque se está moviendo, tiene que haber una fuerza. Y no saben, cuando vimos las leyes de Newton, que Newton nos decía que un cuerpo puede ir moviéndose con una cierta velocidad y puede venir de donde sea, es decir, que la fuerza inicial no nos interesa, lleva esa velocidad. Por lo tanto, si lleva esa velocidad porque se le imprimió una fuerza en su momento, no significa que ahora le tengamos que pintar esa fuerza no está. Las únicas fuerzas que están en este problema son las que tenéis pintadas ahí. Por eso he dicho que es muy importante pintarlas. Por lo tanto, no habría fuerza a favor, pero sí habría fuerza en contra, porque esta fuerza va en contra. Entonces tendríamos que poner menos fuerza de rozamiento es igual a masa por aceleración. Vamos a calcular esa fuerza de rozamiento, la vamos a calcular por aquí. Entonces tenemos menos 1,96 es igual a la masa, que es 1 por la aceleración. Despejando la aceleración quedaría menos 1,96 entre 1, que sería absurdo ponerlo, menos, entre más menos, sería menos 1,96 metros segundo cuadrado. Y esa sería la aceleración que nos piden en el apartado A. ¿Qué significa que la aceleración haya sido negativa? Bueno, como hemos pintado el problema de izquierda a derecha, las velocidades, según su criterio de signo, son velocidades positivas. Cuando la aceleración lleva el signo contrario, significa que va frenando en vez de ir acelerando, que es precisamente lo que sucede. Tenemos que tener en cuenta que este bloque de madera lleva una velocidad y va frenando, por eso su aceleración es negativa. Lo del criterio de signo os lo digo porque, por ejemplo, aquí en su velocidad no lo hemos pensado, pero esta velocidad inicial sería positiva, puesto que va hacia la derecha. Y esta velocidad final, si la tuviera, también sería positiva porque va hacia la derecha. Si lo hubiéramos pintado al revés, tenéis que tener en cuenta que esta velocidad la tenemos que poner negativa, ¿vale, chicos? Muy bien. Pues ya que tenemos la aceleración, podemos calcular el tiempo que tarda en detenerse aplicando cinemática. Bueno, pues aquí me tenéis con la fórmula de cinemática que creo que es suficiente para calcular ese tiempo, que es la que te relaciona las velocidades iniciales y finales con el tiempo y la aceleración. Porque la velocidad final la sabes que es 0, la velocidad inicial la sabes que es 5, positivo. También sabes la aceleración que la acabamos de calcular, que es menos 1,96. Y sabes el tiempo. De aquí puedes despejar el tiempo, el 5 pasa al otro lado restando y se queda menos 5. Y el menos 1,96 pasa dividiendo. Menos entre menos más. Y el tiempo aproximadamente sale 2,5 segundos. Vamos a ver si es lógico lo que hemos calculado. Siempre cuando llegamos al resultado vamos a ver si es lógico. Ten en cuenta que es una caja que lleva 5 metros segundo, una caja que se va moviendo más o menos a 15 km hora. Bueno, no es una velocidad muy grande, pero es una velocidad. Ten en cuenta que tenemos un rozamiento que es MUC 0,2, un rozamiento importante, y que la caja, sin darle más impulso del que traía inicialmente, roza. Entonces, si roza, se va parando. ¿Puede tardar alrededor de 2 segundos, 3 segundos en pararse? Sí.
Bueno, hemos visto que el resultado es correcto, no es disparatado. Vamos a ver el siguiente. Vamos con el último problema. En este veréis que la característica es que la velocidad ahora te dice que no quiere que varíe, quiere que se permanezca constante. Y esto va a hacer que el abrataje matemático difiera un poco, pero una vez que seamos conscientes de lo que sucede desde el punto de vista físico, incluso los cálculos serán mucho más sencillos. Vamos a ver el problema, que lo he adelantado un poquillo con un dibujito. El problema dice así: un trineo, en este caso de 70 kilos, desliza por la nieve, aquí lo veis en el dibujito, propulsado, en este caso si hay alguien que lo propulsa, propulsado por un perro. Y esa propulsión del perro hace que el trineo siempre vaya, como dice, propulsado a 4 metros segundo. Siempre va en esa velocidad, 4 metros segundo. Hay dos preguntas. La primera veréis que tiene que ver con dinámica y, como suele pasar en este tipo de problemas, la segunda pregunta tiene que ver con cinemática y toda su formulación. En la primera nos pregunta ¿con qué fuerza debe tirar el perro? Porque ahí sabemos que va a 4 metros segundo, pero no sabemos con qué fuerza tira el perro. Pues vamos a calcular con qué fuerza tira el perro para que su velocidad no varíe. Yo quiero que siempre vaya a 4 metros segundo. Vale, y la segunda pregunta es ¿qué espacio habrá recorrido con esa fuerza que aplica el perro y tal al cabo de 2 segundos? ¿Vale? Bueno, pues aquí he adelantado un poquillo el dibujo, he hecho el trineo, he puesto una cuerda de la que tira un perro, el perro no lo he hecho, hacedlo si queréis vosotros, un poquillo más complicado. Y como siempre, aparte de la fuerza con la que tira el perro, vamos a establecer o vamos a pintar todas las fuerzas que intervienen en el problema. Bueno, las fuerzas que intervienen en el problema serían, como siempre, la fuerza peso que va para abajo. Luego después, como nos dice que hay un rozamiento, porque por aquí nos dice que hay una mu, muy chiquitita, pero hay una mu, pues habrá una fuerza de rozamiento que se opone al movimiento. Si el movimiento va de izquierda a derecha, la fuerza de rozamiento iría al contrario. También cabría una normal que pintaríamos hacia arriba, que ya sabéis que es la fuerza que realiza la superficie sobre el trineo para impedir que lo atraviese. Bueno, pues aquí hay 4 fuerzas y esas son las únicas que vamos a utilizar. ¿Qué pasa ahora? Fijaros lo sencillo que es hacer este tipo de problemas, porque lo primero sería establecer la ecuación fundamental de la dinámica, que si queréis la podemos hacer aquí, que sería el sumatorio de la fuerza, como solo hay un cuerpo, es igual a su masa por su aceleración. Vamos a ver las fuerzas que van a favor, la fuerza F, y las fuerzas que van en contra, fuerza de rozamiento. Hasta aquí parece que es tan sencillo como el primer problema que hemos hecho, ¿verdad? Y aquí masa por aceleración. Pero ¿qué pasa? Que a nosotros en el apartado A nos dice que queremos calcular esta fuerza, en este caso F, pero queremos que siempre lleve la misma velocidad, siempre la velocidad sea 4. Y aquí tenemos que recordar los dos tipos de movimientos que hay en física. Está los que vaya a estudiar, hay muchos más, están los circulares, ¿no? Pero dentro de los rectilíneos, como es en nuestro caso, habría dos que había estudiado. Esto no es composición de movimientos, estos son movimientos simples y habría el MRU y el MRV. ¿Qué era el MRU? Aquello donde la velocidad permanecía constante. ¿Qué era el MRV? Aquello donde la velocidad variaba, acelerando o frenando. En este caso no queremos que sea MRV, no es como los problemas, los 3 anteriores que hemos hecho. Es un MRU y queremos que sea así, queremos forzarlo. Y en el MRU existe aceleración. Es decir, en el MRU acelera, no, siempre es 4 metros segundo, queremos que sea 4. Queremos que frene, no, siempre queremos que vaya 4. ¿Hay aceleración? No. ¿Cuánto es la aceleración en este tipo de problemas? 0. Entonces, si aquí nos dice que la velocidad tiene que ser constante, A debe ser 0. Y esto lo debéis escribir. En el problema debéis de poner, razonándolo, porque estamos en primero de bachillerato, tenemos que poner como la velocidad es constante, la aceleración del trineo es 0, ¿vale? Lo tenemos que escribir con una frasecita que es lo que nos gusta a los profesores. Y una vez que sabéis que su aceleración es 0, podéis decir lo siguiente: la fuerza con la que tira el perro menos la fuerza de rozamiento del trineo con la nieve, ¿cuánto será? Pues un número, que es la masa, en la que sea, en este caso 70, sí, pero por 0 es 0. Y cuando tenemos eso, ¿qué significa? Pues vamos a ver, si pasamos la fuerza de rozamiento al otro lado, la fuerza debe ser a la fuerza de rozamiento. Es decir, que fijaros en qué signo va a quedar el problema. Una vez que nosotros somos capaces de discernir, de saber cuál es el concepto físico que impera, es muy fácil calcularlo, porque lo único que tendréis que hacer es calcular la fuerza de rozamiento, y esa sería la fuerza con la que tira el perro. Vamos a hacerlo. Bueno, pues me pilláis aquí poniendo los datos: la masa 70 kilos,
La velocidad 4 metros segundo. Fijaros que aquí me entra una duda. ¿Pongo velocidad inicial? ¿Pongo velocidad final? Pues mirad, como hemos dicho que es un MRU, en el MRU no hay velocidad inicial y final, hay una velocidad, entonces vamos a dejarla así. En realidad sería la velocidad media, ¿vale? Si queréis después ponemos el subíndice V sub M. ¿Qué habría también? Pues una fuerza con la que actúa la fuerza del perro, no la sé. La fuerza de rozamiento no la sé. Pero sí sé mu, que la tenemos aquí, sí sé la G, o sea, estos datos serían los que tenemos aquí. Vale. El sistema de referencia se lo ponemos aquí, de donde está el trineo, de la salida del trineo. Luego también tendría una posición inicial que es 0 y su posición final que no la sé. De hecho, esta posición final es la que me preguntan aquí en el apartado B. Y si vemos en el apartado B hay un dato que nos dice tiempo. Es decir, que queremos saber su posición final o el espacio que recorre cuando el tiempo son 2 segundos. Entonces esto también es dato. Bueno, pues hemos dicho que lo queremos calcular la fuerza de rozamiento, porque hemos visto antes que solamente cuando la fuerza coincida con el rozamiento dará igual a 0, que es lo que tiene que salir, porque la aceleración es 0. Entonces, la fuerza de rozamiento, ¿cómo se calculaba? Muy por la normal. La normal, ¿cómo se calculaba? Con el peso. Luego, lo primero que tenemos que hacer es calcular el peso, como siempre. Peso es igual a masa por aceleración de la gravedad. Luego, el peso sería igual a la masa, que son 70 kilos, 70 por 9,8, 686 newton. ¿Qué más? La normal que está aquí, la normal sería igual al peso. Como sé el peso, la normal también vale 686 newton. Fijaros qué rápido se hace este problema. Y una vez que tenemos la normal, ¿cómo se hace la fuerza de rozamiento? Con su fórmula. La fuerza de rozamiento es mu por la normal. En este caso la fuerza de rozamiento sería mu, que es 0,05 por 686, 34,3 newton. Por lo tanto, podemos asegurar que la fuerza con la que debe tirar el perro debe coincidir con esa fuerza de rozamiento. Luego, la fuerza que queremos calcular sería también 34,3 newton. Y ya estaría hecho el apartado A. El apartado B, como siempre, cinemática, aplicar la fórmula. Pero ¿qué pasa ahora? Mucho cuidadito, venimos a hacer ejercicios donde nos creemos que siempre que hay dinámica, siempre hay que aplicar el MRV, y no es cierto. En este caso hay que aplicar la formulación del MRU. Y el MRU sabéis que solo existe una fórmula, por lo tanto, vamos a aplicarla para calcular lo que nos pidáis, en este caso el espacio recorrido. Bueno, ya sabéis, la fórmula del MRU es posición final es igual a posición inicial más velocidad. En este caso se considera la única velocidad que hay, media, por el tiempo. Si queréis, pues ya sabéis, podéis usar la otra fórmula de la velocidad media, es incremento de x partido incremento de y. Esto sería incremento de t, o sea, t final menos t inicial. Pero ya sabéis que cuando solo hay un tiempo, en este caso solo hay un tiempo, y consideramos que el cronómetro se pone a 0 justo cuando sale el trineo, no hay que poner incremento de t, se considera que la t final coincide con t y es la única t que hay, ¿vale? Pero sabéis que hay incremento de t. Bueno, sabiendo la posición final puedo calcular el incremento de x, puesto que es lo mismo, ya que esto es 0, ¿no? Posición inicial, vamos a usar aquí 0. Velocidad, bueno, la velocidad que llevamos, dicho que siempre es 4 metros segundo. ¿Por cuántos segundos se está moviendo? 2. 4 por 2, qué sencillo. 4 por 2, 8 metros. Es decir, nuestro trineo se estaría moviendo durante 8 metros a la velocidad de 4 metros segundo. Bueno, espero que estos 4 problemas os hayan servido. He querido poner una gran variedad para que veáis casi todas las posibilidades que existen en planos horizontales con rozamiento, con fuerzas oblicuas, con fuerzas horizontales, sin fuerza, sin aceleraciones incluso. Si tenéis alguna duda ya sabéis que tengo los comentarios más abajo para que, bueno, participéis. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like y suscribiros porque estaréis al tanto de todas las novedades que iré subiendo, que próximamente tendré bastantes novedades al respecto. Bueno, gracias por estar ahí, gracias por vuestra paciencia, por quedaros hasta el final y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, chao.